Ser podcast. Si no tuviera cerebro, sería una mañana muy agradable. Eva Baltasar, bienvenida a La Hora Extra. Gracias. Eva es escritora y poeta. Hace justo un año hablábamos con ella de Boulder, finalista al International Booker Prize, y que formaba parte de una trilogía sobre la maternidad. Ahora abrimos nueva página con Ocaso y Fascinación. Su nueva novela con Random House es la historia de una chica que tiene 27 años y está acabada. Es una mujer de la limpieza, con mala pinta, que trabaja bien y que no cobra tanto como las demás. Su trabajo consiste en eliminar la porquería, en restaurar los escenarios que el trasiego de la vida se empeñaba en soterrar. Eva, de nuevo, una mujer sola como protagonista, como en tus anteriores trabajos. ¿Cómo es esta chica con carrera universitaria? Pues mira, creo que es la que más se parece a mí de las que he escrito hasta ahora. Sí, porque yo tenía muy claro que quería que fuera una mujer de la limpieza, porque yo durante mi carrera universitaria trabajé de mujer de la limpieza y descubrí cosas fascinantes, una de las cuales era qué pasa cuando entras en casa de los otros, ¿no? Como alguien completamente ajeno al núcleo familiar, y te encuentras con que las casas pues saben muchas historias y no hace falta ir a buscar porque ellas ya te las quieren contar. ¿Creer en la ficción es tan esencial como experimentar la realidad? Escribes, nos lo acabas de adelantar, tú has experimentado esta realidad que ficcionas. ¿Cómo fue esa experiencia limpiando casas y creo que también durmiendo en la calle? ¿Cómo te has documentado para descubrir que en la calle también hay rutinas, que vivir a la intemperie es sufrir violencia, frío, indiferencia, un desgaste? Sí, a ver, yo no suelo documentarme al escribir, pero sí que es cierto que dormí 2 noches en la calle, en la ciudad de Berlín, hace ya 20 y pico de años. Yo fui a hacer un Erasmus con 2 duros, llegué allí, había reservado vía fax una habitación en un albergue, y al llegar al albergue de noche me dijeron que el fax no había llegado, que estaba completo y que me quedaba en la calle. Entonces yo llevaba poquísimo dinero, no tenía tarjeta de crédito, muy inexperta yo en aquel momento, y el dinero que llevaba era para alquilar una habitación. Tenía que ir no sé dónde, había una dirección y allí alquilaban. Y aquella noche y la siguiente pues me fui a dormir a una estación de autobuses. Evidentemente yo no estaba sentenciada como la protagonista del libro, como tanta otra gente, pero sí que viví esas 2 noches con mucho frío, con mucho miedo, con mucha tensión, y descubrí algo que descubre también la protagonista de Ocaso y Fascinación, y es que de noche en la calle la seguridad está emparentada con lo inorgánico, con la escultura. Es una estatua, es un coche que pasa, es una farola, pero a la que aparece un ser humano que debería ser un hermano, ahí aparece el peligro, el miedo, la sensación de inseguridad, ¿no? Y eso es algo muy triste, a mi modo de ver, y también pues muy, muy propio de nuestra época. En 127 páginas abres infinitud de reflexiones muy interesantes. Quería empezar con la precariedad. Esta protagonista ha estudiado una carrera, tiene un trabajo, pero está a punto de dormir en la calle. Un título universitario no garantiza nada, pero yo lo tenía, era indispensable, dice. ¿De qué sirve hoy tener una carrera? ¿De qué sirve haber universalizado la educación, que sea accesible para la mayoría, si cada vez nos exigen más, un máster o no sé qué otra cosa que cuesta una pasta, perpetuando de esta manera el privilegio? Sí, pues puede y no puede servir. La verdad es que igual tú vas 30 años para atrás, ¿no? Y parece que la distancia que separa del mundo de la seguridad relativa, donde también hay ahí la educación, a la intemperie más absoluta, pues son toda una serie de escalones que se van bajando pues poquito a poquito, y depende de dónde partas, pues estás más arriba o más abajo. Pero nos encontramos en un momento en que el cristal que separa los dos mundos es muy fino, y de hoy para mañana te puedes encontrar viviendo en la calle, teniendo un título universitario y hasta incluso teniendo un trabajo. Pasa que el sistema, los trabajos son tan precarios que puedes tener dinero para ir a comprar un poco de comida y sobrevivir, pero no para pagarte el alquiler de una triste habitación en una gran ciudad como puede ser Madrid, Barcelona o cualquier otra ciudad de la sociedad occidental. Sí, es el gran debate de estos días, el que más quizá vaya a determinar la política
política de los próximos meses o años, el acceso a la vivienda, los precios prohibitivos de la vivienda en Barcelona, en cualquier otra ciudad, es imposible alquilar. Y una pregunta que nos surgía estos días, Eva, es si esto se puede llamar terrorismo y por qué no hay más manifestaciones masivas como la que hemos visto en Canarias. ¿Qué nos pasa y qué les pasa especialmente a los jóvenes que no se echan a la calle? Ya sé que no eres socióloga. No tengo ni idea. Pero ¿cómo es posible, ¿no? que al final entre los jóvenes y también un poco entre la protagonista de la novela haya un poco como de resignación ante la situación? Sí, hay un tema ahí, yo no soy experta ni mucho menos, pero la sospecha de que, bueno, y la protagonista lo dice, la ciudad es sanguinaria, la sociedad es sanguinaria, fabrica solitarios, luego los obliga a convivir, pero estamos muy aislados, nos sentimos muy aislados, y esto ya viene dándose de décadas para aquí. No hay red. La red al final es muy exigua, pero hay muchísima gente que no tiene red, que no tiene amigos reales, no virtuales, que no tiene familia o la tiene en otro país o está en situación muy precaria, gente que está realmente sola. Y desde ese aislamiento es mucho más difícil tomar la conciencia de juntarse para luchar contra algo que es una injusticia, bueno, terrorista, si quieres, sí. ¿Acabar limpiando casas es haber fracasado? Para mí no, yo en su momento fue un triunfo. Yo trabajaba de camarera en una cadena de cafeterías donde cobraba un sueldo terrorista, va a ser la palabra cada dos frases, gracias, ¿no? Unos horarios inacabables, mis jefes que me maltrataban y tenía que trabajar tratando con muchísima gente. Y es cierto que te encuentras con gente muy amable, pero también con gente muy desagradable. Yo en ese momento pensé, es que aquí me estoy pudriendo, es que mi espíritu está sufriendo y pensé, tengo que hacer otra cosa y me lo tengo que mirar desde otro lugar. Y pensé, bueno, ¿y tú qué sabes hacer con 20 años, Eva? Pues mira, la única cosa que sabía hacer bien era limpiar. Mi madre me enseñó cuando yo era muy jovencita y luego también me han dicho, es que es de signo Virgo, ¿no? Que son ordenados, pues no sé, será. ¿No? Y entonces pues decidí ir a poner cartelitos por mi barrio en Barcelona y me contrataron de muchas casas, en muchas abusaron de mí, en otras no. Pero eso me permitió poder organizarme un horario, hacerlo compatible con mis estudios universitarios también y ganar en negro más dinero del que ganaba trabajando muchas más horas en una cafetería. El dinero también atraviesa la novela, ¿no? Pensar en el dinero me tranquiliza, son mi casa, el abrigo y el alimento, permiten conjeturas, consuelan el pensamiento. Hay una reflexión sobre cómo se puede vivir con lo básico, qué es el despilfarro. También que cuanto menos tienes, más te da igual gastarlo, pero cuanto más acumulas, quizá más avaricioso nos volvemos. Estamos en manos del capital. ¿Cómo determina el dinero nuestra identidad, quiénes somos o quiénes podemos llegar a ser? Uy, cuántas preguntas y qué difíciles de responder. Sí, la relación con el dinero es muy compleja y depende mucho de dónde te encuentras tú y del dinero del que dispones, ¿no? En el caso de la protagonista de Ocaso y Fascinación, ya venía con la novela de Mahmoud, ya venía esa beta, ¿no? Del dinero. Ella se da cuenta al final que no es ella que cuente el dinero, porque además tiene el dinero físico en casa, porque es todo lo que tiene, unos pequeños ahorros y lo cuenta cada noche, ¿no? Sino que es el dinero quien le tiene los días contados a ella. Y ahí hay ese cambio. Y es muy casi al final cuando se ha dado cuenta de que ese sistema realmente ha llegado a su ocaso y con él ha llegado ella. Es también el ocaso de una historia personal y eso obliga a girar la mirada hacia otra parte. En su caso es hacia la espiritualidad y desde un lugar muy delirante, muy poco sano, pero un lugar que está ya lejos de ese paradigma capitalista, tecnocrático que está abusando de nosotros y que nos está llevando a la extinción. Además del acceso a la vivienda, la casa, podríamos decir que es el gran protagonista también de la novela. La casa y las casas, hay varias formas de tener casas, adviertes en la primera página. Hay ritos relacionados con la higiene, el orden, los alimentos y para cumplirlos se requiere una casa y yo no la tenía, dice la protagonista. Nos comentaban hace unas semanas las escritoras Sara Torres y Elisa Cole que una casa es una forma de resistencia, que todas necesitamos un refugio, un lugar seguro, que perder un amor es perder una casa y perder una casa es una realidad insoportable que atenta contra el principio de supervivencia. Perder una casa es realmente lo que nos puede matar. Entiendo que compartes estas reflexiones. Pues sí. Y la protagonista incluso
caso llega a un momento en que reconoce, bueno, da igual, no tengo casa, pero aunque tuviera un coche, un pequeño coche donde ir a dormir cada día, es decir, ya es que al final un lugar, una cueva, o sea, somos seres humanos, necesitamos el clan y necesitamos un techo, un lugar donde estar resguardados. Sí, lo comparto plenamente. Una casa llena de realquilados es un continente con sus idiomas y sus miserias, expuesta a las migraciones. Una casa no te acoge, te contiene. Compartir piso con personas de diferentes procedencias, de diferentes culturas, puede ser tan enriquecedor con la literatura. Es una experiencia por la que deberíamos pasar. No tiene por qué. Yo he compartido piso con muchísima gente y es cierto que a veces surgen historias maravillosas y conoces a gente que no hubieras conocido de otro modo y es maravilloso, pero no deja de ser antinatural. Es decir, que te juntes por pura necesidad con gente que no conoces de nada y que a veces pasas meses conviviendo con ellos, igual es que no tienes nada que hablar con ellos, ¿no? Y es así, tiene una parte romántica si quieres, pues es un continente, ¿no? Pero tiene una parte muy, muy cruel, porque estamos preparados para compartir con familia, con allegados y no con desconocidos. Quizás antes de los 27 años. Sí, bueno, hay un momento en que ella reflexiona y dice, ¿en qué momento dejé de compartir piso con mis amigas para pasar a compartirlo con desconocidos? Sí, antes de hacia los 20, estaba estudiando, pues bueno, es el paso, ¿no? Puede ser uno de los pasos naturales hacia la adultez y hacia una vivienda propia, pero luego va más allá y dice, ¿y en qué momento esa habitación que compartía en un piso con gente desconocida dejó de tener ventana? Claro. Es que hay como, se va precarizando, ¿no? La situación y depende a veces de malas decisiones, es cierto, pero también es que todo te empuja para allí. Es muy difícil a veces sustraerse a esa fuerza. La literatura es más enriquecedora que compartir piso, ¿vale? Pero ¿qué te fascina de eso de que comentabas al principio, de vivir en casas ajenas, aunque sea por unas horas a la semana? Porque también hay bonitas reflexiones en la novela sobre nuestra relación con los objetos, sobre los objetos que poseemos, los objetos que nos poseen, la erótica de tocar los objetos ajenos. Sí, a ver, yo nunca he vivido en casas ajenas, yo iba a limpiar, hacía mi horario y ya está, pero es cierto que la protagonista de Ocaso y Fascinación, pues ella teje una especie de engaño y consigue estar horas de su día viviendo en casas ajenas, muy acogedoras, muy cálidas y donde hay belleza. Yo veo a esta mujer como una mujer muy civilizadora, que crea pequeños cosmos en las habitaciones, que consigue buscar y sacar el alma a los objetos, rodearse de esa belleza en un mundo que no deja de repetir que es un mundo que está enfermo y que realmente es muy feo, es muy deprimente. Pues ella logra un poco como una diosa, ¿no? Aparece una figura de adoración en la Fascinación, pero en el Ocaso la figura divina un poco es ella que consigue hacer esto. Dices que a ti te han tratado bien, que la narradora va a casas que son acogedoras o civilizadoras. Dice que tiene un poder, el único poder que tiene es considerarse necesaria hasta cierto punto para las personas a las que limpia. Claro, las mujeres, que son sobre las que cae mayoritariamente, muy mayoritariamente, lo de la limpieza y los cuidados, pueden tener la sensación de que son de la familia, algo menos que el gato o el perro, pero que son necesarias a fin de cuentas. Pero es verdad que cuando llegan mal dadas, estas familias que las acogen como si fuera un miembro más, son las primeras a las que van a dar una patada. Y eso no es ningún lugar de seguridad ni de tranquilidad. Sí, por supuesto, es una relación en el fondo un poco hipócrita, ¿no? Porque sí parece que sean necesarias y que estén ahí bien acogidas, y no digo que en algunos casos sea así, pero en el fondo la sensación, al menos eso es ya mi experiencia personal, es que a veces no llegas a ser una humana del todo. Estás un poco como por ahí, sí, como la mascota, igual menos, pero la mascota es más querida y pasa ahí todos los días, todas las noches, ¿no? Y tú vas de fuera y bueno, pues te aprecian porque al final les estás ofreciendo lo que desean, que es llegar por la noche, encontrarse la casa perfecta, como una habitación de hotel casi, ¿no? Y bueno, hay un pequeño intercambio, pero en el fondo no eres nadie, eres nadie y eres muy fácilmente sustituible.
Más allá de la precariedad, a propósito del trabajo, hay también una reflexión que hacéis mucho, sobre todo desde la poesía, y es nuestra relación del cuerpo con el trabajo y con otras cargas, ¿no? No sé si tienes respuesta para una de las preguntas que se hace la narradora, y es en qué momento el cuerpo deja de ser nuestro y pasa a ser del trabajo. El cuerpo ya no es mío, el trabajo lo ha fortalecido, lo ha desgastado, lo ha requerido, lo ha maltratado, como si todo el cuerpo fuera una herramienta con la que nacemos. ¿Cómo manifiesta el cuerpo determinadas cargas físicas como la del trabajo, pero también herencias transmitidas de generación en generación, culpas, deseos, miedos? Uy, bueno, ahí se abre un tema y se acabas de abrir un melón que aquí si entramos no salimos, ¿no? Sí, mira, y esto no lo añadí, 100% de acuerdo, ¿no? Que el cuerpo, ya al nacer, ella lo ve así, al final no deja de ser una herramienta. Si nos dedicamos solamente a trabajar, el cuerpo es un portal, eso también lo dice ella. A través del cuerpo experimentamos esa vida. De hecho, es un avatar, es nuestro avatar en este mundo, en el que podemos hacer de todo y disfrutar muchísimo a través del cuerpo. Lo que pasa que nos pasamos una buena parte de la vida trabajando, y eso hace que el cuerpo se vaya transformando en una especie de, bueno, pues así, pues depende del trabajo, pues en una herramienta, se termina cosificando, hay una paga sobre el trabajo, ¿no? Está plenamente cosificado, pero es que además hay, y aquí en mi novela no está, porque yo no suelo hablar del pasado de mis protagonistas, o al menos no lo he hecho hasta ahora. Hay toda esta información familiar que determina ya el cuerpo y cómo se va a desarrollar y cómo va a cambiar con el tiempo, y estas herencias son herencias familiares, y hay memorias que lo atraviesan y hacen que vaya hacia un lugar o hacia otro, y bueno, es que aquí hay un mundo por explorar que yo no he explorado, ¿eh? Lo intuyo, y a veces no, porque te das cuenta, enfermedades que se van repitiendo, bueno, mil cosas. Es verdad, no había caído porque no exploras el pasado de tus protagonistas. No me interesa. Yo veo mis novelas como un cuadro, ¿no? O sea, mujer mirando por la ventana. Pues hay esto, ¿no? El pintor, ¿no? Cuando pinta, ahí no está el pasado, ¿no? Y cada lector es como el espectador del cuadro, ¿no? Que ya hace su interpretación. Hay una parte del libro que yo tengo en la cabeza. Igual yo sí, hay el pasado de la protagonista en mi cabeza, pero no lo escribo. Pero esa burbuja de vacío es la que llena luego cada lector a través de su lectura, ¿no? Y ahí están sus proyecciones, sus deseos, ¿no? Y uno va a ver, mira, mujer mirando por la ventana, es que está esperando que su marido llegue del trabajo, no, es que se quiere suicidar, no, es que está pensando en un amor de juventud. Pueden ser 1000 cosas, pero al final mi retrato es el mismo para todos, ¿no? Es esa mujer. Somos esclavos del dinero, somos esclavos del trabajo, también de los móviles. Perder el móvil fue como perder el rumbo o el corazón, dice la protagonista, y ella reflexiona frente a esta esclavitud sobre la libertad. Aprendo que de donde vengo no hay nada y que la nada es deseable porque desocupa mucho sitio. La libertad podría inscribirse en un paraje como este, la inmensidad le sienta bien. La libertad es al final una utopía, una quimera con la que solo podemos soñar a través de la literatura, del arte. Yo creo que no. Creo que todos somos y podemos ser libres. Es cuestión de ir explorando ese espacio de libertad, y para hacerlo yo encuentro que lo principal es haberse explorado a uno mismo, y eso requiere de un espacio de soledad, no de aislamiento, sino de soledad, de autoconocimiento, pero es algo que estamos perdiendo. Y es tan fácil como salir a la calle. Tú ves la gente que va con sus hijos, con críos, bebés de 1 año en el cochecito, y ya llevan un móvil y están mirando el móvil con 1 año de vida que tienen. Estos niños ya están totalmente expuestos hacia afuera. No saben estar con ellos mismos. No lo aprenderán nunca así. Es que nunca lo van a aprender. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué va a ser de ellos y qué va a ser de nosotros? De la libertad a la esperanza son metros, kilómetros de camino que aparecen por delante cuando lo único que se veía era un abismo. La esperanza se puede tocar, se puede pisar, es tierra firme. ¿Dónde reside la esperanza de poder formar un proyecto propio, de poder desarrollar nuestra intimidad, como decías, de tener nuestra propia soledad? ¿Dónde encontrar la esperanza o el optimismo en esta novela? En esta novela te ofrece la fascinación.
Ya antes dije, ¿no? Desde un lugar muy delirante, tal vez deberíamos ir hacia la fascinación desde un lugar un poco más sano, pero al final es girar la mirada hacia la espiritualidad, que es aquello, yo no digo religión, sino espiritualidad, aquello que hace que nos sintamos unidos unos con otros, que veas a alguien delante de ti y veas un hermano allí. Y todos nosotros unidos con el planeta, o sea, con esta tierra que estamos destruyendo entre todos. Yo creo que la única esperanza es un cambio radical de paradigma. Pasar del paradigma tecnocrático a otro que tenga en cuenta el todo, una ecosofía. A otro que puede acabar también un poco convertido en un cuento de terror, ¿no? Porque sí. Ocaso es la primera parte de la novela y luego llega Fascinación, que es una última parte un poco más breve. Ahí aparece María, una mujer embarazada por la que siente fascinación la narradora. Pero hay, como decías, una especie como de, no sé si epifanía espiritual o algo así. ¿Qué supone esta segunda parte de la novela? Bueno, pues para mí fue la forma también de llevar a una novela toda una tradición mía. Yo cursé la primaria en un centro de curas. Y para mí fue fantástico. Yo entré allí y me encontraba mi salsa. Yo siempre digo, hubieran sido monjas y ahora estaría en un monasterio, segurísimo, ¿no? No, sobre todo por lo que refiere al hecho de haberme formado con una tradición de fondo, que me vale la cristiana católica, pero podría ser la budista, la árabe, me da igual, pero que haya habido todo un imaginario, una iconografía, una simbología que a mí me ha vertebrado, me ha estructurado internamente y de la cual me alimento muchísimo a la hora de ver e interpretar el mundo. Y eso, ahí había la voluntad de mostrarlo en la novela y pensé, la fascinación es el lugar. Lo que pasa es que es un lugar enfermizo, pues ha terminado convirtiéndose en un cuento de terror. Claro, no queremos hacer spoilers, sí. Pero te he leído en alguna entrevista que esta parte, la de la fascinación, es también una forma de matar la maternidad del tríptico. No sé qué necesidad tenías o de dónde surge este deseo de matar que tiene la protagonista, ese mal que presiente en sus fantasías, que le hace compañía, que le consuela. Bueno, el deseo destructivo es inherente a la condición humana, está en todos, ¿no? Y para mí escribir también es ir hacia el inconsciente, ahí bucear en las partes pues más oscuras, más incómodas. Y para mí es bonito, pues, cuando te encuentras con ese instinto de destruir, poder, a través de la escritura, que es algo creativo, pues construir algo que sea bello, o que intento que sea bello. Sí, en la fascinación para mí fue una forma de matar temas. Llevo 3 novelas hablando de maternidad, no, escribiendo sobre la maternidad y luego acompañando los libros y hablando muchísimo sobre maternidad. Encima, yo ya soy madre hace 21 años y hace tiempo, ¿no? Y pensé, estoy harta de hablar de la maternidad. Pues como con una frase me cargo la maternidad. Simbólicamente, ha sido un ejercicio para mí, que yo comparto con ustedes, ¿no? Pero ya está, ahí quedó. También una forma de cómo lanzar una flecha hacia esa casta, ¿no? Creo que vamos, bueno, y no lo creo yo, lo dicen muchos autores, hacia una sociedad cada vez un poco más medievalizada. Es decir, hay una pequeña casta que lo controla todo y luego una gran masa cada vez más homogénea y cada vez más empobrecida de gente que están ahí, no controlan nada. Entonces, pues, ¿cómo mandar una flecha para allí arriba? Pues mira, a través de la fascinación, ¡pum!, también lo hice, ¿no? O cómo liberarte del recuerdo de alguien que no te deja, pues a través de la fascinación. Eso es un método al final. Puede ser un método. Terminamos con una de las grandes reflexiones de la novela, que es sobre la vida también, ¿no? Debo de estar aprendiendo que la vida consiste en esto, en ir poco a poco, si es necesario, pero sin pararse nunca. Si la vida consistía en tomar decisiones, las mías habían sido desacertadas. La vida está hecha de nada porque no es nada más que la posibilidad de vivirla y yo la había vivido, la vivía, la había construido. Una construcción frágil, inestable, un surtido de errores que no entendía. Nos marcan más los fracasos que los aciertos en la vida. ¿Estamos también muy condicionados por la esclavitud del éxito? A ver, los fracasos nos permiten aprender.
Y eso es muy importante. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad de aprender y la conciencia para darnos cuenta, ¿no? Y no quedarnos ahí atascados en el fracaso o atascados, que es mucho peor, en el victimismo, que inmoviliza. Y luego al final culpabiliza muchísimo, ¿no? Yo la culpa, estoy harta de decirle a mis hijas, la culpa no existe, la culpa busca castigarte, ¿no? Nada, olvídate, aprende y sigue. Y al final la vida es el presente. Es que es lo único que tenemos. O sea, el pasado son fantasmas y el futuro son monstruos, pero en el presente hay que vivir. Y eso es pues, lo que dice ella, ¿no? Pues un pasito tras otro, un pasito tras otro y hacia adelante, pero sobre todo con conciencia. Uh-huh. Me senté en un banco sabiendo que el solo hecho de mirar no quiere decir nada, pero que lo que miras te define. ¿A qué mira ahora Eva Baltasar? Yo estoy mirando mi próxima novela, que empecé a escribirla antes de empezar la promoción de Ocaso y Fascinación, y ahora la tengo pues ahí está esperándome, ¿no? en el andén, en ese andén, pero porque bueno, pues me requiere esfuerzo, y porque es un esfuerzo que hago muy contenta, ¿no? Pero lo hecho de estar más proyectada hacia el exterior, y estoy esperando pues que termine ese impasse y volver para adentro, volver a mi cueva, ¿no? Y ahí encontrarme con esa novela. Uh-huh. La palabra que mejor nos define es veneno. Si pienso en un hombre y en una serpiente, solo uno de los dos me parece un animal amable. Eva Baltasar, muchas gracias por tu amabilidad en La Hora Extra. Gracias a vosotros. Un abrazo no salva, pero puede infundir el ánimo necesario para salvarse. Qué bonito. Un abrazo. Un abrazo, gracias.